La Universidad Pedagógica Experimental Libertador presenta la importancia de la escritura académica en la formación docente. Dirigido por el profesor Johnny Gutiérrez. Buen día, mi nombre es Luis Astudillo y junto con mi grupo le vamos a hablar sobre lo que es la escritura académica. Primero, ¿qué es la escritura académica? Bien, es un estilo de redacción que nos permite compartir ideas de manera clara, precisa y estructurada, empleando un lenguaje formal y específico. Este estilo de redacción es ideal para compartir información, presentar investigaciones y realizar reflexiones críticas. El enfoque de la escritura académica no es únicamente compartir información, sino que ésta sea comprensible para todo el que acceda a ella, sea convincente y que pueda ser respaldada por evidencias sólidas, lo que la convierte en una herramienta fundamental dentro del ámbito educativo. Para los docentes, la escritura académica es muy importante puesto que les permite el desarrollo de herramientas pedagógicas que impacten positivamente en el desarrollo de sus estudiantes, ya sean guías, ya sean análisis, ya sean ejercicios, documentos, etc. Siempre pensando en fomentar el conocimiento y el pensamiento crítico. Ahora, también les permite a los docentes analizar situaciones dentro de su aula de clase o dentro de su mismo entorno educativo. Esto con el fin de resolver algún problema o simplemente entender alguna situación que pueda darse en ese espacio, viéndolo desde este punto de vista como una herramienta que nos permite ir un poco más allá en cuanto a la comprensión de nuestro espacio. La escritura académica también le permite a los docentes participar en debates académicos, lo que fomenta el desarrollo personal y el desarrollo dentro del campo educativo. Por último, la escritura académica le permite a los docentes reflexionar, analizarse y retroalimentarse sobre su propia práctica pedagógica, por lo cual podemos decir que la escritura académica no es simplemente un medio para transmitir información, sino que también podemos utilizarla como una herramienta para mejorar nuestra práctica pedagógica y por ende mejorar la calidad de nuestra enseñanza hacia nuestros estudiantes. La escritura académica se caracteriza por una serie de puntos claves que son esenciales para garantizar la claridad, coherencia y formalidad del texto. Entre estos puntos tenemos la organización de las ideas, donde la estructura del texto debe seguir un orden lógico para facilitar la comprensión del lector. Estas ideas deben plantearse de una manera secuencial y coherente, comenzando como una introducción que nos presente el tema y los objetivos, seguido de un desarrollo de los argumentos y una conclusión que nos resuma los hallazgos. Luego tenemos el uso de conectores, porque para lograr una escritura, una fluidez en la escritura que sea natural y correcta, debemos utilizar frases o palabras que nos ayuden a conectar las ideas. Estos conectores, como por lo tanto, sin embargo, además o en consecuencia, nos ayudan a establecer relaciones entre diferentes partes del texto y nos facilitan la transición entre conceptos, evitando saltos abruptos en la argumentación. Y por último tenemos un tono serio y formal. La escritura académica debe mantener un tono formal y serio. Esto implica evitar un lenguaje coloquial o informal. Esto no significa que el texto debe ser inaccesible, más bien implica que debemos aplicar un lenguaje claro y preciso, evitando jergas innecesarias y argumentos subjetivos o expresiones subjetivas. En resumen, la escritura académica depende de una organización correcta de las ideas, de un debido uso de conectores para poder llevar de manera natural y fluida el desarrollo del texto
y de un tono serio y profesional para poder transmitir información de manera efectiva y creíble. Todo esto nos lleva a desarrollar una buena comunicación que nos ayuda de manera efectiva como profesores en el ámbito académico. En líneas generales, les haré un breve resumen que es un texto académico. Un texto académico es un escrito producido en el contexto de la educación y la investigación. Sus autores suelen ser docentes catedráticos, profesionales vinculados con las instituciones de enseñanza. Su propósito, transmitir y fomentar el conocimiento a través del análisis, siguiendo el riguroso método estándar de reglamento por la comunidad de escritura, haciendo validez de contenido. Un texto académico está dividido en 4 partes: introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía. La introducción no es más que un segmento inicial en donde le brinda una perspectiva general al lector sobre el tema. El desarrollo es donde está plasmado el trabajo, es el contenido grueso del tema, es donde encontramos la información ofrecida. La conclusión no es más que el resultado obtenido del trabajo. Se le ofrece al lector con interpretación o conclusión final. Y la bibliografía no es más que un apartado como fuente de información de donde realiza el trabajo. El punto número 3, la importancia de las reglas gramaticales y ortográficas, que es un conjunto de normas o pautas que establecen la escritura o un idioma. Por un lado, la gramática es la que se encarga de mezclar las palabras, elementos y combinaciones. Por otro lado, la ortografía es el estudio que tiene normas o reglamentos de cómo hay que escribir las palabras correctamente usando los signos de puntuación, el uso de las mayúsculas y las minúsculas, el uso de la B alta y la B baja, la tilde diacrítica, el uso de la J y de la G. Sin importar cuál sea tu profesión o enseñanza, debes dominar los reglamentos de la ortografía y la gramática para dar tus ideas y pensamientos de manera clara y concisa, teniendo un alto nivel de cultura. A petición del profesor Johnny Gutiérrez Andrés Cordero. Errores comunes en la escritura académica y cómo evitarlos. Uno de los errores más frecuentes en la escritura académica es la falta de claridad. Los escritores a menudo utilizan un lenguaje vago o impreciso, lo que puede llevar a confusiones y malentendidos. ¿Cómo se debe evitar? Usando un lenguaje específico. Prefiere términos concretos y evita generalizaciones, como por ejemplo, en lugar de decir muchas casas, es mejor especificar y decir 3 casas de colores blanco, verde y azul. Otro error es la estructura inadecuada. La estructura en un texto académico es crucial para su efectividad. Un trabajo desorganizado puede confundir al lector y dificultar la comprensión del argumento principal. ¿Cómo evitar? Con una planificación previa. Antes de escribir, crea un boceto que incluya los puntos principales y cómo se relacionan entre sí. También están los errores gramaticales y ortográficos. Estos errores pueden restar credibilidad a tu trabajo y distraer al lector. ¿Cómo evitarlo? Con revisiones múltiples. Después de completar tu borrador, realiza varias lecturas para detectar errores. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Rivas y yo les voy a hablar un poco sobre la importancia de la escritura académica para los docentes. Resaltar un buen texto facilita la comprensión y muestra que los docentes es profesional y competente. Cuando hablamos de la escritura académica es fundamental para los docentes por varias razones.
En primer lugar, un texto académico no solo facilita la comprensión del contenido por parte de los estudiantes, sino también establece un estándar de profesionalismo de parte del docente. Por último, podemos nominar que la escritura académica también es esencial para la evaluación y mejora de programas educativos, ya que permite documentar y resaltar y proponer cambios basados en evidencias. Dentro de esos contextos educativos tenemos lo que es la claridad de la escritura, tenemos la reflexión y mejora continua, credibilidad profesional, contribución al conocimiento, documentación, evaluación y fomento del aprendizaje activo. Un buen texto escrito es fundamental para que los estudiantes no solo comprendan el material, sino también se involucren de manera efectiva dentro del propio aprendizaje. Dentro de ese contexto también tenemos lo que es la claridad y presentación, conexiones significativas, estímulos de interés, fomento del aprendizaje activo y facilitación del pensamiento crítico. Cuando hablamos de la calidad de la escritura, refleja no solamente en el nivel de profesionalismo, sino también en la preparación del docente. Dentro de esa calidad escritura tenemos lo que son el dominio del contenido, la habilidad de comunicar, los modelos de aprendizaje, organización y estructura, la atención y el detalle y la reflexión crítica. En conclusión, la escritura académica no solo enriquece la formación del docente, sino que también potencia el desarrollo profesional y continuo, permitiendo a los estudiantes mantenerse actualizados y comprometidos dentro de su propia labor. Muchas gracias.